veces son como complejos para poder identificar. En este caso, la psicología ha tenido unos aportes bien interesantes, la sociología, la antropología ha venido dando una serie de como disciplinas, una serie de antecedentes interesantes y han desarrollado una serie de estrategias para poder desarrollar investigación y que sea una investigación que refleje, ¿cierto?, esas condiciones en las cuales se desenvuelven las personas, ¿ya? Y para ello pues recurre a una serie de estrategias metodológicas que con el tiempo han ido mejorando y que están en permanente construcción, ¿ya? Y que es importante que nosotros identifiquemos cuando vamos a arrancar a tratar de trabajar estos temas, es con qué mirada yo me voy a acercar a la investigación, que haga la reflexión, ¿sí? Con qué mirada me voy a acercar a la investigación, porque dependiendo de la mirada, la postura que yo lleve, pues voy a detenerme tal vez a ver o a identificar algunas partes del hecho que yo quiero validar o identificar o demostrar, ¿cierto? O describir, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa mirada, esos lentes que yo me esté ubicando. Y entonces, en ese sentido, la investigación cualitativa viene nutrida de varias disciplinas para que con unos desarrollos en relación a técnicas, a procedimientos, y que en el caso de salud, pues, nos han favorecido, porque hay muchos fenómenos de la salud que no necesariamente tienen que ser siempre explicados desde una perspectiva cuantitativa, ¿ya? Y en el tiempo, pues, hemos ido evolucionando y ya esos parámetros en los cuales nos ubicábamos como muy distantes, cuantis y cuales, con el tiempo se han venido acercando y ustedes se van a encontrar probablemente, ¿sí? Ojalá, permeados por lo que ahora se está dando muy frecuentemente, y es los métodos mixtos, ¿sí? Donde de una manera respetuosa las distintas miradas se acercan para entender mejor un fenómeno, el fenómeno de la investigación en salud, ¿vale? Entonces, me voy a permitir compartir con ustedes una presentación en relación a qué es esto y el abordaje de la investigación cualitativa, intentando dar unas pinceladas en relación, en un primer momento, a qué se entiende, qué se considera en relación a la investigación, cuáles son como las principales características y acercarnos al menos a ubicar los diseños más frecuentes, porque hay una gran variedad de diseños de investigación, ¿vale? Y finalmente, que podamos, a través de unas narrativas, de un estudio cualitativo, que tal vez María Camila y así otros de ustedes logren tal vez empezar a identificar como unos rasgos diferenciadores cuando uno está viendo un reporte de investigación cualitativa, ¿sí? Entonces esa es pues mi intención en esta presentación, y motivarlos, dejarlos motivados para que ustedes a futuro se acerquen un poco más a este tipo de enfoques. Bueno, entonces, en este sentido, vamos a mirar aquí. Ustedes me dirán si se está visualizando, ¿cierto? Sí, sí vemos la pantalla. Bueno, entonces, vamos hoy a acercarnos a esta perspectiva de la investigación cualitativa y como yo les decía, depende de los lentes que nosotros nos vayamos a colocar para poder ver una realidad, ¿cierto? Para poder conocer una realidad y poder nosotros de alguna manera mostrar esos resultados de esa realidad. Bueno, entonces algunos de ustedes ven ahí una imagen, ¿cierto? De un cuadro, y alguno que me diga qué está viendo en ese cuadro, qué logra identificar, qué figura rápidamente se le viene cuando mira esa imagen. No es la de las gafas, sino la otra, el otro cuadro. Alguien que rápidamente me diga qué es lo primero que identifica. Yo veo una mujer joven y una mayor. ¿Ves una mujer joven? Perfecto. ¿Qué más ves? Y una señora. No le logro escuchar. Una primera es una mujer joven. Bueno, ¿quién me puede alzar la manita para saber si logran identificar qué tantas personas de la sala logran identificar la mujer joven?
¿Cuántas manitas vamos? Escucho por los como 4, 5 manitas. 6 manitas. Bueno. ¿Alguien más? ¿Qué otro rostro logran identificar? Si logran ubicar otro rostro en la imagen. ¿Quién quisiera hacernos la apreciación? ¿O no se ve, solo se ve la mujer joven? Pues yo aparte de la mujer joven veo como una silueta como de un animal. Ves la silueta de un animal, ¿cierto? Entonces, aquí estamos buscando y pareciera que aquí se nos desprende este animal, ¿cierto? Sí, sí. Qué bien. ¿Quiénes más vieron esa silueta antes de que yo la señalara? ¿Cuántas manitas? ¿Cuántas manitas? Más poquitas manos, ¿no? Bueno, ¿alguien más ve otra imagen que se presente ahí? ¿Qué otra imagen se le refleja? Búsquenla, búsquenla, búsquenla. Por favor, alguien que participe. ¿Alguien logra ver el rostro de una mujer vieja, de mayor edad? ¿Sí? ¿Cuántas manitas? Por este lado, mira, está el cabello. Aquí vemos, empieza a verse el rostro, la nariz, ¿cierto? La barbilla. ¿Sí la ven? Y este es como su abrigo, ¿no? Mira aquí el abrigo. El abrigo. ¿Sí? ¿Ahora sí la vieron? ¿La descubrieron? ¿Cuántas manitas descubrieron a la mujer mayor? Por favor. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Supongamos, ¿no? Que el cuadro es una realidad, ¿no? Nos está reflejando una situación. Y podemos colocarnos una serie de lentes que nos hacen ver o identificar algunos apartados, algunos aspectos. Entonces, aquí un poco la invitación es que en algunas oportunidades nos hemos quedado muchas veces con representar esos fenómenos a través de información cuantitativa, ¿sí? Y no quiere decir que eso haya una falsedad, nada, por supuesto, ¿cierto? Si se han generado las hipótesis, se han hecho las comprobaciones, podemos demostrar una realidad. Pero se nos pueden quedar otros hechos, ¿cierto? Que no logran como un todo, como un holístico, un completo, y que tal vez el acercamiento a través de otros diseños de investigación y la mirada cualitativa pues nos ayuden a entender mejor, a entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo. Entonces, de alguna manera, nosotros seres humanos partimos como de un enfoque, un paradigma, ¿sí? Una forma de ver la vida, una forma de entender el conocimiento. Entonces, cuando yo me voy a acercar a la investigación, tengo que decir, bueno, ¿con qué postura me voy a acercar? ¿Ya? Y en este caso nosotros y ustedes, que lo que buscamos aquí en la escuela editorial, es que cuando nos llegan cada uno de los artículos, intentemos, hagamos ese esfuerzo de ponernos los lentes dependiendo del diseño de investigación en los cuales nos están refiriendo los autores, ¿ya? Si nos están hablando desde una perspectiva cuantitativa, si nos están hablando desde una perspectiva cualitativa, sin demeritar una de otra, cada una tiene sus bondades, ¿cierto? Entonces es importantísimo que nosotros reconozcamos que hay diferentes miradas, hay diferentes formas de pararse frente al entendimiento y a las creaciones de la mente humana que están pues sujetas a una serie de errores y que nosotros a través de diferentes miradas pudiéramos llegarlas a tener o a contemplar. Entonces, en ese sentido, es supremamente importante que nosotros empecemos a reconocer que la mirada cualitativa de los estudios tiene un objetivo muy importante y como ese es su objetivo, pues no podemos pedirle más allá, ¿sí? Porque ese es el sentido del abordaje. Y el sentido en este caso, con el cual se gestan este tipo de procesos de investigación, es que lo que buscan es describir o interpretar, comprender, ¿cierto? Lo que está sucediendo frente a un fenómeno, para que después pues, se puedan generar una serie de hipótesis, ¿sí? Y que esas hipótesis, tal vez con otros abordajes, se puedan comprobar. Bueno, por lo tanto,
¿qué es lo que más va a producir una investigación cualitativa? ¿Qué es lo que más va a mostrar ese artículo? Va a mostrar datos descriptivos, ¿sí? Descriptivos del fenómeno que se está abordando. Ojo, pero aquí hay una particularidad. Y la particularidad radica en que lo que está mostrando de lo descriptivo son esas palabras, ¿cierto? Que están, con las cuales las personas expresan lo que están viviendo, ¿ya? Ya puede ser en varias modalidades, pueden ser porque en sus discursos, en las entrevistas que se hagan, se logran identificar esos lenguajes, o también puede ser desde lo escrito, ¿no? Hay perspectivas de investigación cualitativa de corte histórico, por ejemplo, ¿ya? Y que recobra o recoge datos desde esa misma situación. O hay elementos, investigaciones que están más centradas en lo observable, en el comportamiento, ¿sí? En cómo las personas se comportan en un medio, en un entorno. Entonces va a dar cuenta un poco desde lo descriptivo de cómo son esas relaciones e interrelaciones, ¿ya? Por lo tanto, la investigación cualitativa no mide, el objetivo de ella no es medir, no busca eso, no mide fenómenos. Lo que busca es describirlos e interpretarlos. Bueno, y a su vez, esta investigación cualitativa, entonces lo que está muy en su gran sentido o profundidad, lo que busca es entender lo complejo que es las experiencias de los seres humanos o de la vida en general. Bueno, y por lo tanto, lo que busca es que de alguna manera en esos elementos individuales que cada uno de los sujetos tiene, busquemos cuáles son los significados que tiene para esa persona o para ese sujeto la situación que está viviendo. Y del acúmulo de información entre un sujeto y otro sujeto, poco a poco vamos a ir construyendo, es como ir develando un cuadro para poder decir qué es lo que está pasando en el fenómeno que se está estudiando. Por lo tanto, podríamos pensar que la investigación cualitativa tiene una forma distinta, ¿cierto? Para poder mostrar sus desarrollos o presentar sus resultados. Es importante identificar que es un método inductivo, es decir, que arranca los pequeños hechos, las pequeñas experiencias de cada sujeto, de cada una de las personas convocadas, y cada uno con la información que se va recabando de cada uno de ellos, me va permitiendo empezar a crear un acúmulo de información que a través de ese acúmulo de información yo ya puedo empezar a identificar cuáles son los elementos que más la concentran, qué es lo que más la concentra y lo hace diferente, y me permite a mí crear hasta una hipótesis, ¿cierto? Pero llevarlo, exigirle a esta investigación cualitativa que me pruebe la hipótesis, pues hasta ese grado de exigencia se hace más complejo poder llegar a dar, y se puede recurrir a otro tipo de estudios que ayuden o contribuyan para que eso se pueda llegar a generalizar. Entonces uno pensaría, ¿cierto? Y los investigadores cualitativos casi que estamos pensando permanentemente que cuando yo arranco un diseño de investigación cualitativa, yo arranco con una aproximación, una idea, que pues por supuesto he empezado a hacer una fundamentación con una pesquisa de literatura, mirar cómo se ve el comportamiento frente a la literatura, y presento el proceso de investigación con el método científico, ¿cierto? Pero en la medida en que va avanzando el proceso, en la medida en que se van dando, a veces en su mismo proceso ejecutorio, van surgiendo acciones que yo debo como investigador ser reflexivo y estar atento a la reflexión para ir rediseñando. O sea, la investigación cualitativa permite esos rediseños dentro del proceso ejecutorio, y eso no la invalida para nada. ¿Por qué? Porque en la medida en que se van ajustando esos elementos, se va descubriendo el fenómeno, se va entendiendo el fenómeno y se va haciendo más claro el cuadro, en este caso la situación, o se devela la situación que nosotros queremos llegar a ahondar o a trabajar. Entonces, en un principio, así como vemos en esta pintura, probablemente nosotros entremos con unas ideas, unas intenciones muy desde por ejemplo, de hecho, desde los elementos reales,
del cotidiano, que podrían ser como estas hojitas muy pragmáticos, ¿cierto? Pero en la medida en que se van juntando las distintas partecitas de las experiencias que hayan expresado cada uno de los sujetos que nosotros estamos interactuando, van permitiendo que se vaya construyendo toda la obra, ¿sí? Y cuando se generan los análisis, de un momento a otro uno como que se asombra, ¿sí? Y dice, ay, ¿y aquí qué apareció? ¿Qué encontré? ¿Sí? ¿Qué es lo que está apareciendo? ¿Qué me están diciendo los sujetos que han participado dentro del estudio? ¿Ya? Entonces, uno se sorprende a veces de las distintas narrativas a las cuales uno llega y va entendiendo y va creando esos simbolismos. Y el análisis es de las cosas más complejas que hay en el estudio cualitativo, porque de un momento a otro empiezan a aparecer esas representaciones. Bueno, entonces en ese sentido es pertinente hacer algunos comentarios, ¿sí? Uno, así como hace un momento hacíamos las precisiones, ¿cierto? El diseño cualitativo se considera de por sí un diseño que, y la investigación cualitativa como una mirada más holística, ¿cierto? Frente a los fenómenos. Eso es una característica bien interesante. Los investigadores reconocen desde el principio, cuando uno está puesto, se pone la camiseta de investigador cualitativo, reconoce que efectivamente como él, como sujeto que está interactuando con otros y que está recabando información que puede venir o provenir de entrevistas, ya sea individuales, grupales, con preguntas abiertas, semiestructurada. Uno es una herramienta más, es un instrumento más en el proceso de recolección de datos. La forma como yo me aproximo al sujeto de cuidado, ¿sí? La forma como yo me acerco, como trato de profundizar frente a lo que yo estoy tratando de trabajar. Entonces, el investigador, de alguna manera, se hace sensible a los efectos que él pueda llegar a generar en el sujeto investigado. Por lo tanto, es de reconocer que la investigación cualitativa parte del concepto de que sí incorpora subjetividad. Y ahí ya hay una ruptura en el paradigma, ¿no? Porque el investigador cuantitativo no se halla, dice, yo tengo que buscar la manera de evitar los sesgos al máximo, de alejarme donde no entren mis interpretaciones, porque eso me invalida el estudio. Y está muy preocupado en cómo controlar todos esos elementos. Y eso es válido dentro de la perspectiva cuantitativa, porque esa es la forma, ese es el lente con el cual yo me acerco y desarrollo y me dan las habilidades de esta investigación. En el cualitativo, el cualitativo reconoce desde un principio que va a haber un grado de subjetividad, ¿sí? Porque él hace parte del proceso, es un instrumento más dentro de ese proceso de recolección. Bueno, por lo tanto, ¿cierto? Aquí hay otros elementos diferenciadores, claves entre las dos perspectivas, y es que usualmente cuando estamos parados desde un paradigma cuantitativo, pues los datos más representativos y los que me van a poder a mí llegar a decir que este hallazgo, lo puedo llegar a trasladar o extrapolar a otras poblaciones, pues es donde hay un mayor acúmulo, ¿cierto?, de datos, ¿sí? Y donde los datos que están alejaditos en la curva de la campana, ¿cierto?, son casi que insignificantes, eso yo casi ni los miro, ¿sí? Y que me sirven son pues aquellos que tengan una mayor preponderancia, ¿no? Porque me están dando algún nivel de significancia, cosas de esas. En el estudio cualitativo, así sea solo una narrativa de uno de los investigados, ¿cierto? Esa sola narrativa, ese dato adicional que ha colocado solo un sujeto, en la medida que se va haciendo el análisis, se va incorporando, y así sea solo la voz de un participante, se debe incluir la voz de ese participante, con ese datito que él haya aportado, ¿sí? Entonces, nunca se identifica, y aquí el estudio cualitativo no está de que por cantidades es que va a ser mayor o menor, o va a ser mejor la categoría, que es el resultado que yo voy a obtener al final del estudio cualitativo, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Y súper clave en la investigación cualitativa desde el punto de vista paradigmático es que la investigación cualitativa se acerca más a un enfoque constructivista,
es permanentemente en proceso de construcción del conocimiento y el investigador cualitativo debe tener una perspectiva de ser flexible en su proceso de acercamiento hacia la investigación. Para tal vez aterrizar un poco más este dato, quisiera hacer aquí un comentario. En alguna ocasión estuve participando en una investigación donde lo que buscábamos era lograr identificar, ¿cierto?, las necesidades de las familias de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, ¿sí?, en el postoperatorio tardío, ¿sí?, describir esas necesidades. Y en el diseño de la investigación, nosotros propusimos que en ese diseño, pues, ¿quién nos iba a decir la información? ¿Quién nos iba a comentar esas necesidades familiares? Pues que nos íbamos a referir al informante clave, que era el paciente que había sido sometido a cirugía cardíaca, y ese informante clave era el que me tenía que decir, según el protocolo, ¿cierto?, quién era el familiar que lo había acompañado más tiempo en todo su proceso de hospitalización, que le había atendido más en su proceso, que había estado pendiente, pues, de todo lo que las orientaciones que se hubieran dado durante el proceso hospitalario, y que a él era que teníamos que identificar las necesidades, según lo que me reportara ese informante clave. Y así era como estaba propuesto el diseño. Cuando ya vamos al proceso ejecutorio y nos acercamos a los pacientes en el postoperatorio tardío, para que ellos nos digan cuál va a ser su informante clave y con el cual vamos a identificar esas necesidades y determinar esas necesidades, pues nada, nos hemos encontrado con pacientes que nos dicen, no, es que si usted me dice que le diga una persona que es la que me represente a mí, que diga, porque es el que más me ha acompañado, el que más me ha estado pendiente, yo no le puedo referir a una persona, son dos, ¿sí? Dos personas, porque el uno se turna de tal manera, el otro se turna de esta otra, está pendiente de mí de esta manera, puede ser que no llegue aquí por llamada telefónica, puede ser, ¿sí? Y llevábamos al paciente a que tratara de remitirnos esa información. No, a pesar de que estaba muy clara la etiqueta de qué sería el informante clave, y quién iba a ser ese cuidador y al cual nos íbamos a acercar. Entonces, desde la flexibilidad de la investigación cualitativa, ¿qué nos tocó hacer? Irnos a investigaciones grupales. En este caso, la investigación, la entrevista no era solo a un solo cuidador, sino entrevista a los dos cuidadores, ¿sí? Entonces, eso si se argumenta dentro del diseño, y si el investigador cualitativo está permeado de esa flexibilidad, puede ir haciendo esos acondicionamientos y no le demerita el estudio. Lo tiene que declarar cómo fueron las aproximaciones iniciales y cómo se fueron desenvolviendo. Eso como para tener una idea, por ejemplo, momentos de recolección de datos. También ahí es clave los momentos en los cuales, bueno, con lo de la muestra, quiénes son los participantes, ¿sí? Entonces uno puede tener una intencionalidad al principio, ¿ya? Para poder decir, estas son las personas que van a ser parte del estudio, y se plantean y se argumentan en el diseño, pero resulta que, supóngase que planteé poder desarrollar una investigación cualitativa de tipo fenomenológico, y donde mis participantes iban a ser, supóngase, 10 pacientes, ¿cierto? Ese es otro elemento. Los estudios cualitativos usualmente los volúmenes de participantes son menores, ¿no? Y que iba a tener esa aproximación, ¿no? Pero si usted plantea eso en el protocolo, y cuando está en el proceso ejecutorio, cuando ya llega a la cuarta o quinta entrevista con los sujetos con esas características, y ya llega a la quinta entrevista y no emerge ni un solo dato, ni un dato más. O sea, estás en el cuarto, hacia el quinto, y no hay una información más, un solo dato diferenciador de las distintas narrativas. Eso te va a decir a ti, ya es hora de parar. No tienes que seguir buscando más datos, no tienes que seguir entrevistando más personas, ¿ya? Ya llegaste y lograste, ahí hay una serie de elementos a tener en cuenta para decir cuándo paro. Entre ellas, uno de los criterios se llama saturación. Entonces llegamos a la saturación de la información que aportan los informantes. Y entonces ese es el momento de parar.
Y en el protocolo se dice que tenemos una intencionalidad de 10, pero llegamos a la quinta entrevista y en la quinta entrevista logramos la saturación. Y eso no demerita el estudio. Puede pasar al contrario, tú tenías una perspectiva de ir hacia 10, pero llegaste a la 10 y ves que eso no se ha terminado de culminar, no has terminado la pintura, no logras visualizar con precisión el fenómeno y vas a tener que recurrir a una 11, vas a tener que recurrir a una 12, a una 13, ¿sí? Y te amplías. Entonces, en eso tiene que ver el elemento flexible. Dependiendo de la perspectiva, entonces nosotros podemos hablar de abordajes, por ejemplo, desde la etnografía, que es otro diseño de investigación y que está muy circunscrito hacia elementos culturales. Hay que estar pendiente, sobre todo en este tipo de enfoques, de lo que se llama la mirada EMIC y la mirada ética, ¿cierto? La mirada ética, que es la del investigador, el que etiqueta, ¿cierto? El que dice, eso me está diciendo tal cosa. Y la mirada EMIC es la mirada del sujeto investigado, lo que él está diciendo, narrando, expresando, y de la manera textual como lo está desarrollando. Entonces, en los estudios de corte etnográfico es clave estar mirando esas dos perspectivas, la perspectiva EMIC y la perspectiva ética. Bueno, por lo tanto, entonces los resultados que vamos obteniendo en los estudios cualitativos, pues nos van a permitir describir los eventos, las acciones, los comportamientos observados, citas directas de lo que haya expresado los sujetos a investigar. Bueno, por lo tanto, la investigación cualitativa puede usarse para identificar historias o significados que hay detrás de los números, ¿sí? Yo puedo tener varias aproximaciones o arrancar, si nos vamos hacia los elementos de investigación mixta. Yo puedo arrancar desde una investigación cualitativa y después irme a una investigación cuantitativa. O puedo arrancar desde una cuanti y después irme hacia una cualitativa. Puedo tener varias aproximaciones. Pero a veces detrás de los números hay una serie de hechos que hace falta indagar y mejorar para comprender mejor el fenómeno. Bueno, entonces en este orden de ideas tenemos que ver que las aproximaciones cualitativas y cuantitativas tienen una serie de similitudes, ¿cierto? ¿En qué sentido? En cuanto al proceso, ¿ya? Es decir, debe haber una pregunta guía, ¿cierto? Una pregunta de investigación, bueno, ¿qué es lo que quiero investigar? Debemos identificar esa pregunta con cuál diseño se acondiciona mejor, qué diseño de investigación es el que me va a permitir responder esa pregunta, ¿cierto? Y, por supuesto, tendré que, dependiendo del diseño y del enfoque, poder decir si voy a tener que cumplir una serie de criterios para estudios cuantis o para estudios cuales, y donde los lenguajes empiezan a ser distintos, ¿no? Entonces, en los lenguajes, en los estudios cuantitativos, estamos muy pendientes de la población, de la muestra, de la representación, que sean representativos, y en el estudio cual hablamos más de parte. Participantes. Ahí ya, hasta en la redacción de artículos, empiezan a haber una serie de ingresos. Por supuesto, los dos recurren a una serie de recolección de datos con unas estrategias muy puntuales y la forma como se presentan los resultados. Cada una con unas particularidades alrededor de la presentación de resultados y que a veces en los artículos fácilmente uno llega con un mirón y dice, ay, este es más de corte cualitativo, este es más de corte cuantitativo. Muy frecuente, lo vemos, estamos acostumbrados a identificar los artículos cuantitativos con tablas, figuras, donde se representan muchos números, ¿cierto? Donde están puestos una serie de datos estadísticos, donde se trata de demostrar un hecho, ¿cierto? De demostrar y darle validez a las hipótesis que se hayan ubicado. Y en el estudio cualitativo, en la forma como se presentan los resultados más en términos de lograr completar la información, de ir organizando la información de los distintos discursos para poder llegar a una serie de categorías, mostrar las categorías y en especial que reflejen lo que dijeron los participantes. ¿Sí? Y el papel del investigador es el de poder llegar a engranar esos lenguajes para poder mostrar esos resultados. Entonces, es supremamente importante reconocer también que los abordajes cualitativos pues permiten ese trabajo colaborativo de diferentes miradas. Cada vez más pues estamos viendo que hay una serie de variedad de métodos y que se pueden llegar a combinar. ¿Cuáles son? Son muchos los diseños de investigación cualitativa. Aquí quiero comentar pues tres grandes
de los que más se están utilizando en el área de la salud, como son la etnografía, la teoría fundamentada y la fenomenología. Hay elementos claves diferenciadores para poder decir que esto podría explicarse mejor desde un enfoque etnográfico, esto desde una teoría fundamentada o este desde la fenomenología. Cuando nosotros queremos desarrollar estudios en los cuales lo que se busca o se persigue es tratar de describir lo que acontece alrededor de las creencias y las prácticas culturales, un abordaje etnográfico podría ser una muy buena estrategia para poder llegar a trabajar la investigación, y donde el EMIC y el ETIC pues, tienen elementos bien interesantes. Por ejemplo, esta pregunta es súper interesante que se pudiera responder a través de un estudio etnográfico. ¿Cuál es el significado social de la muerte? Por ejemplo, ahorita ante pandemia, ¿sí? Aquí hubo una serie de transformaciones. Y bueno, sí, uno puede llegar a hacer una serie de estadísticas epidemiológicas de cuántos murieron, cuántos fallecieron, de qué edad, de qué sexo, pero alrededor de eso hubo una serie de significados y una serie de representaciones que tal vez un abordaje cualitativo nos ayudara a entender o a comprender mejor los fenómenos que se dieron ante la pandemia. Con la teoría fundamentada nos permite acercarnos a aquellos elementos que hablan de lo que es las interacciones del sujeto, ¿cierto? Y sobre todo cuando se dan durante un proceso, ¿cierto? En el cual nosotros queremos ver ese fenómeno en el proceso como se da en lo comportamental. Entonces, por ejemplo, preguntas como ¿qué estrategias de cuidado utilizan los cuidadores familiares de pacientes con demencia en etapas finales y qué efectos tiene la trayectoria de la enfermedad? Eso data de un elemento, de un proceso que se está dando, y yo quiero recabar información para tal vez, en la teoría fundamental, una de las cosas más interesantes que tiene es que me permite crear teoría, ¿sí? Me permite llegar a generar unos enunciados teóricos que después tal vez con otros estudios pueda llegar a probar. Y en la fenomenología es importante identificar que este abordaje lo que está bastante circunscrito es a tratar de dar cuenta de la esencia de los significados que tienen las cosas para los seres humanos, ¿cierto? Donde la experiencia vivida es la que se quiere tratar de identificar y determinar. ¿Cómo ha sido esa experiencia vivida? Preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la experiencia vivida de las madres en el momento del nacimiento de un nuevo ser? ¿Ya? Este tipo de preguntas pudiera responderse mejor desde una perspectiva fenomenológica, ¿sí? Por supuesto, si yo quisiera sacar tasas de natalidad, de mortalidad, cosas de esto, muy bien, desde una perspectiva cuantitativa. Pero si yo quiero adentrarme en los significados, ¿cierto? Con una pregunta de estas características, pudiera yo llegar tal vez a entender una serie de elementos que me podrían servir para mejorar programas, el sistema, ¿cierto? Y poder generar una mejor interacción. Entonces, de alguna manera, cuando yo me voy a acercar a tratar de desarrollar un estudio de corte cualitativa, pues yo puedo hacer una pesquisa en literatura, una pesquisa en la que contemple algunos elementos si usamos la estrategia PICO, que podría ser en términos de la población, si es quisiera mirar algún elemento de intervención y algunas medidas de resultado. Usualmente no utiliza o se integra en elementos comparados. Entonces, cuando yo estoy, de alguna manera, este cuadro me ayuda a sintetizar información en relación a cuál es el sentido, cuál es el interés que yo tengo. Si tengo un interés en entender la experiencia de vida, ¿cierto?, de las personas, pues entonces un estudio fenomenológico me podría llegar a servir bastante. ¿Sí? Si lo que quiero mirar son esos procesos sociales de interacción y de comunicación, donde el interaccionismo simbólico sería una herramienta bien interesante, podría acercarme de la teoría fundamental. Si yo lo que quiero mirar son aspectos culturales, patrones de referencia, y me entendí la cultura no que solamente es para poder medir con los indígenas, no, cultura es hasta donde hay un grupo de personas que tienen uno de los elementos y hechos culturales que son los que yo quiero llegar a desarrollar alrededor de la salud, en el componente de lo que es la salud. También hay otros diseños que están muy circunscritos a lo que se denomina el estudio de caso, ¿cierto? Que es lo que llega a vivir un solo sujeto y cómo documenta alrededor de este sujeto ese proceso histórico que ha tenido o ha vivido.
Entonces, aquí ya para aterrizar, vamos a intentar aterrizar esta parte, y es, para poderlo llegar a aterrizar, vamos a mirar que, por ejemplo, este fue un estudio cualitativo que se hizo, donde lo que se quiere es, viendo esta situación, esta condición de que ahorita que somos en el mes del cáncer, cáncer de seno, ¿no? La edición del cáncer de seno. Algunas de las organizaciones que trabajan mucho esta situación, estas condiciones que viven las mujeres, se han encontrado y se identificaron que muchas de ellas cuando se les hace esa recesión, ¿cierto? Y tratan de colocarse una prótesis, ¿sí? Para mejorar sus condiciones. Pero no todos tienen los recursos. Entonces habrá mamitas, hay señoras que colocan un relleno, ¿cierto? Un rellenito que puede ser de semillas, dependiendo de las condiciones, ¿cierto? Puede ser de trapitos, de algodón. Entonces la creación de ese material para poder colocar su prótesis, hacen varias prótesis de tipo más artesanal. ¿Por qué? Porque no hay el acceso tal vez a unas prótesis ya de marcas registradas. Pero ¿será que eso y esas diferentes formas de poderse acercar le pueden servir y qué significa para ellos, ¿cierto? El uso de esas prótesis. Entonces se planteó un estudio de cuál es el significado atribuido al uso de las prótesis mamarias, ¿cierto? Para ello se hizo un estudio cualitativo donde se utilizó como herramienta el interaccionismo simbólico, y dentro del interaccionismo simbólico, con 9 señoras, perdón, que pertenecen a un grupo especial de Liga contra el Cáncer, se quiso develar qué significaba eso. Los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Aquí no están los resultados en términos de cantidades de 9 señoras, y pues uno sí puede en un estudio cualitativo al principio presentar las características de los participantes. Tantas mujeres, tantos hombres, de tales edades, pero ese no es el centro. Eso es como para poder determinar con quiénes estuvimos interactuando. Lo clave de los resultados están en las categorías que emitieron de los discursos. Y alrededor de los discursos son etiquetados. Entonces, los discursos de las preguntas que se hubieran planteado al grupo y emergieron los discursos, uno tiene que llevarle una secuencia al discurso. Decir ese discurso, ¿en qué momento se dijo? Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta aquí que entre paréntesis está P9, P2, P1. Esto está haciendo aquí referencia, ¿cierto? Que es la participante 9, la participante 8, la participante 10, la participante 3, ¿cierto? Que podemos también colocarle algún rasgo de esta participante, en este caso usaron el rasgo de la edad, o sea, la persona que edad tenía, ¿cierto? Y es la que me está representando esas narrativas. Entonces, al ir uniendo y poco a poco varios apartados de varias entrevistas, empieza a emerger el cuadro que yo les digo, ¿cierto? Y en ese cuadro empiezan a buscarse esto. Entonces, el investigador quali tiene que recabar esa información, hacer como esos recorticos, ubicarlos en un cajón y poco a poco irlos leyendo y le digo, oiga, esto me está diciendo algo. Y ese me está diciendo algo es la categoría. En este caso, la categoría que estos investigadores dijeron es, eso está hablando sobre el vacío al perder una mano. ¿Ya? Y eso que le pone, que le etiqueta al investigador, no debe estar desligado a la realidad. ¿Y qué me dice a mí que eso no está desligado a la realidad? Las narrativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una narrativa dice, cuando me dicen que se tiene que quitar todo el pecho, se siente algo terrible, ¿verdad? Ya son muchos años y hasta la fecha yo no lo he asimilado bien. Hay otra narrativa que dice, aún no lo asimilo. Cuando uno se ve en el espejo, te sientes incompleto. Y así sucesivamente empiezan a haber una serie de fragmentos que me están hablando de que este fenómeno, el significado en la categoría, habla del vacío que se genera en estas mujeres el perder la mama. Otra categoría a la cual llegaron en este estudio, por ejemplo, dice que la categoría es lo que provocó la ausencia de la mama. ¿Qué cosas provocó la ausencia de la mama? Entonces dice, al principio yo no quería ni que mi esposo me viera. Yo me cubría. Todavía no me siento con la confianza que me vea, me tapo. Hay otras como dicen, no quise volver a tener una pareja. Como yo me voy a desvestir delante de un hombre extraño y que me vea que yo no tengo pecho. Entonces, aquí son una serie de narrativas que me están hablando de
¿Qué les provoca a ellas esa ausencia? ¿Qué les ha generado a ellas esa ausencia? Tenemos otra categoría. La prótesis es un apoyo que me protege de los demás. Sientes que todo mundo te voltea a ver. Es una inseguridad muy grande. Me dicen, no tienes por qué sentirte mal porque un pecho no te hace menos mujer, pero al mismo tiempo me miran con lástima. Entonces, cuando uno se acerca a este tipo de narrativas, uno como que logra transportarse en esas sensaciones, en esos significados que tiene nuestro sujeto de cuidado. Esto es como para que nosotros intentáramos como aterrizar, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo se ve? ¿Cómo se ve? Cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa, pues usualmente estamos acostumbrados, si estamos desde una perspectiva epidemiológica, que podemos dividir los distintos diseños de investigación, ¿cierto? Y que cada uno de ellos, pues, debo tener una serie de criterios para poder determinar y llevarlos a unos niveles de calidad apropiados. Bueno, entonces, lo que quisiera ya para finalizar es que ustedes un poco vieran que no es que haya riña, o sea, yo creo que no, aquí no debemos pelear cuáles y cuántos, lo que tenemos que es optimizar las distintas miradas, ¿sí? Y alrededor de las distintas miradas, mirar cada uno que aporta. El abordaje cuantitativo, donde el objetivo es la explicación, la comprobación, y desde esa perspectiva es que lo tenemos que mirar. El abordaje cualitativo, que lo que busca es comprender, ¿cierto? Y para poder comprender requiere estar en esa acción directa con el sujeto de cuidado para poder identificar esas apreciaciones o esas acciones. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos con los abordajes, con las miradas, con el enfoque epidemiológico, el enfoque epistemológico con el cual se concibe ese conocimiento. ¿Sí? Y el hecho de que nosotros podamos unir esos elementos nos va a permitir con el tiempo probablemente llegar a trabajar con una investigación con diseños mixtos, ¿cierto? En la cual nosotros podamos ir uniendo esos elementos para poder entender y dar una mayor claridad frente al proceso. En investigación en salud pública, ya se han venido haciendo unos esfuerzos bien importantes por estas distintas miradas, y es importante también reconocer que cuando se tiene un grupo de investigación que quiere acercarse hacia los diseños mixtos, vale la pena que se incorporen investigadores que sean mucho más habilidosos en las miradas cuantitativas y también otros habilidosos en las miradas cualitativas, y se generen esos procesos de discusión para que ojalá puedan entender mejor el estudio que están planteando o diseñando. Podemos tener entonces diseños que son convergentes, ¿cierto? Donde se fusionan los dos resultados, cuantos y cuáles. Podemos tener otros que son diseños explicativos secuenciales, es decir, donde se parte de un estudio cuantitativo que me hace una recopilación de la información, y después yo puedo llegar a acercarme con un estudio cualitativo que me ayude a explicar qué hay detrás de todos esos números. Y podemos tener otra aproximación, que son estudios secuenciales exploratorios, donde arranco desde una perspectiva exploratoria cualitativa que me permita generar unas posibles hipótesis, y después me ayude, por ejemplo, a través de perspectivas cuantitativas o de psicometría, por ejemplo, en generación de una serie de test, ¿cierto? Y validar los test, y con eso yo puedo después desarrollar otro tipo de acciones o de intervenciones. Bueno, entonces, en conclusión, lo que buscamos es que generemos la complementariedad. Bueno, entonces, de parte del investigador, ¿qué vamos a necesitar? En el caso cualitativo, que sea una persona flexible, que él sienta que hace parte del proceso de indagación, que es una herramienta más dentro del proceso de indagación. Lo más importante es que no perciba que no va a ser el actor, él es un mediador dentro del proceso. Bueno, y eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos organizar y desarrollar una investigación pues que se haga con las mejores perspectivas. Bueno, entonces eso era lo que quería como compartir en este espacio, para que ustedes identificaran que los abordajes son distintos, las miradas son distintas, y finalmente quisiera que alguno de ustedes me comentara, ¿sí? Ya para finalizar, me comentara
del artículo que leyeron, ¿en qué se acerca esto que hemos comentado acá? ¿Qué elementos comunes identificaron de estas características de los diseños de investigación? ¿Alguien que nos quisiera hacer algún comentario? Ya en su momento Camila nos comentó, María Camila. No sé quién más, de los chicos, de las personas que están en la sala. Bueno, Caterine. Hola, Caterine. Oli, ¿Cómo vamos, Caterine? bien, ahí aprendiendo. Un gusto volverte a ver porque siempre has sido la que me ha enseñado cualitativo. Bueno, Caterine, gracias. Entonces, es un camino un poco largo, ¿cierto? También para comentarles que así como existen herramientas para analizar datos cuantitativos con programas como Stata, SPSS, ¿cierto? También, o sea, los investigadores cualitativos han hecho un esfuerzo importante en desarrollar herramientas, ya sea la Atlas-Pi, NVivo, ¿cierto? Son algunos de los programas que ayudan a poder hacer los respectivos análisis, ¿sí? Y que son herramientas a las cuales podemos recurrir. ¿Quién más nos pudiera hacer un último comentario para terminar? Hola. A ver, no sé. Silvia. Silvia Fernanda, ¿estás por ahí, Silvia? Silvia Fernanda Pinzón. ¿No? ¿Quién se atreve? Salma. Hola. Bueno, yo sé que esta hora es complicada. Bueno, entonces para ya finalizar, yo sí quisiera que, pues a través de con la doctora Andrea, hacerles llegar algunos artículos de cada uno de los diseños, bueno, para que se lean, escogen. Ay, me llamó como la atención eso de la etnografía, voy a mirar un estudio etnográfico, ¿de qué va? ¿Qué hicieron allá? ¿Cierto? Eso tal vez les pueda ayudar un poco más a empezar a entender algunos abordajes desde la etnografía. Bueno.